Este tweet de Turkalashik, posterior a la derrota de Canelo Álvarez en contra de Terence Crawford, generó reacciones en el público, en los fanáticos, en los analistas de boxeo, en periodistas y muchísimos canales de YouTube, como es este por ejemplo. Ahora, la pelea en contra de David Benavidez es una pelea rentable realmente para Terence Crawford, hablando de las 168, claro está, porque para mí ya hacerlo subir más de 168 a 175 me parece un despropósito, me parece una locura, diría inclusive, porque se habló también de la posibilidad de Terence Crawford en contra de Dimitri Bivol, y si bien Terence Crawford es un puje que tiene muchísimos recursos, tiene un boxeo muy elegante, una gran adaptabilidad, tuvo una buena adaptación al peso, las 175 libras ya me parecen muchísimo, principalmente porque Terence Crawford no tiene la misma velocidad ni en piernas ni en manos que en 147 o en 154 libras inclusive, por lo cual frente a un esgrimista con un estilo tan pulido contra un estilo tan perfeccionado como es el de Dimitri Bivol, que no necesita noquear para poder vencerte en una pelea, yo lo veo muy mal a Terence Crawford en contra de Dimitri Bivol. No sé si lo van a noquear, no lo creo, pero sí creo que Bivol ganará con contundencia porque es su peso natural, viene con una grandísima confianza debido a que venció a Artur Beterbiev, un boxeador que antes de enfrentarlo a él era el único campeón del mundo que tenía un 100% de efectividad de knockout en sus peleas, e incluso no campeón del mundo en un solo organismo, campeón del mundo unificado. Tenía 3 de los 4 cinturones, el del CMB, el de la FIB y el de la AMB. Por lo cual yo no veo un gran propósito en la pelea de Crawford en contra de Dimitri Bivol, pero sí me parece un choque muy interesante ver a Terence Crawford en contra de David Benavidez en las 168 libras. ¿Y por qué digo esto? Principalmente por un gran choque de estilos, y si bien ya se ha mencionado en el pasado que Terence Crawford tiene un físico bastante menor, bastante más chico al de David Benavidez, el padre de David Benavidez habría dicho lo siguiente en una entrevista. Primero que nada, diría que ellos se fueron a las 175 libras porque los cinturones estaban de alguna manera secuestrados por el Canelo Álvarez, lo cual hasta cierto punto es verdad porque muchos retadores mandatorios, incluidos ellos, no han tenido la oportunidad que se merecían por el título. El único retador mandatorio que entre comillas habría recibido la oportunidad era Edgar Berlanga y era Terence Crawford. Los únicos retadores que tuvieron la oportunidad de disputar el título indiscutido de Canelo Álvarez habrían sido ellos dos, y se los habría puesto como mandatorios posterior al anuncio de la pelea, por lo cual era un despropósito gastar a una defensa mandatoria de esta manera. En fin, eso ya es pasado pisado, ya dimos vuelta a la página y el campeón de las 168 libras es Terence Bud Crawford. Ahora, ¿qué sigue para Crawford? Se habrán preguntado muchos, incluidos el Turkalashik, creo yo, por algo está puesto este tweet para ver la recepción que tendría por parte del público de cara a una posible pelea de David Benavidez en contra de Terence Crawford. Pero hay muchísimas opciones para Crawford en las 168 libras. Primero que nada quiero que dejemos a un lado la pelea en contra de Lester Martínez, porque Lester Martínez es parte del equipo de Crawford y creo yo que habiéndolo estudiado tan bien, habiendo hecho tantos rounds de sparring, yo creo que no va a pelear con Lester Martínez, principalmente porque ya lo tiene leído a Lester Martínez, además de ser del mismo campamento, de ser del mismo grupo, porque ambos están dirigidos por parte de Bumak. Por eso se pasó de coestelar a como tercer pelea de la noche, la pelea de Mbili en contra de Lester Martínez, esa misma noche que Crawford venció al Canelo Álvarez. Ahora, la pelea en contra de Benavidez me parece un cruce interesantísimo por cuestiones de estilos, por cuestiones de historias, porque Crawford acabaría venciendo al Canelo Álvarez, el boxeador que no le dio la oportunidad de pelear por el título indiscutido de las 168 libras a David Benavidez. Un David Benavidez que debió esperar por más de 2 años la mandatoria por parte de Canelo y como no se realizó, se fue a las 175 libras, donde termina siendo campeón del mundo, pero porque Dimitri Bivol no quiso pelear con él una vez más. Le ocurrió lo que le había ocurrido en 168 libras, pero a diferencia de que el organismo le termina dando el título mundial a pesar de que no haya pasado ni un año de que se lo diera como mandatorio para Bivol, porque supuestamente por parte del CMB dicen que tiene que pasar mínimo un año a 18 meses aproximadamente
para que se dé la condición de retador mandatorio luego de tener el título interino. Esta habría sido la excusa que puso Mauricio Sulaimán en la Casaca Boxing Club para decir por qué no se le dio la pelea por el título oficial del CMB, por el título mundial, el título absoluto, en contra de Canelo Álvarez. Pero como cada caso es un mundo, palabras del mismo Mauricio Sulaimán inclusive, se le termina quitando a Dimitri Bivol el título del CMB y se lo dan a David Benavidez. Ahora, la pelea en contra de Crawford yo la veo muy difícil para Terence Crawford, la pelea en contra de David Benavidez, y no porque crea yo que Benavidez es un mejor boxeador en cuanto a los recursos, en cuanto a la adaptabilidad que Terence Crawford, porque por parte de Crawford está claramente la técnica, la velocidad de manos, la velocidad de piernas, la cantidad de herramientas, la adaptación, porque Terence Crawford es uno de esos selectos boxeadores, junto con Naoya Inoue creo yo, y Alexander Usyk, que tienen la capacidad de adaptar en el cuadrilátero sin la necesidad de irse a la esquina. Ahora, por parte de David Benavidez está el volumen de golpeo, está la presión constante, está el físico, está en pleno prime físico David Benavidez, y si bien Terence Crawford una vez más parece vencer a la edad, vencer a los años, porque con 38 años logró dominar al campeón indiscutido de las 168 libras, una categoría en la cual nunca había peleado. Pero David Benavidez está en plenitud física, está fuerte en palabras de su entrenador y padre, está muy fuerte David Benavidez y aún puede dar las 168 libras, lo cual no significa que va a llegar diezmado, porque así como puede dar la categoría de los pesos supermedianos, también va a rebotar de gran manera para el día de la pelea. En fin, para mí es una pelea durísima para Terence Crawford, así que yo veo más viable otras opciones para el estadounidense. Primero que nada estaría Christian Mbili, pero ya tiene la revancha firmada, la revancha inmediata en contra de Lester Martínez, luego de esa super pelea que nos dieron ambos el mismo día que Terence Crawford se convierte en indiscutido por tercera vez. Así que a mí me hubiera encantado esa pelea, principalmente porque sería una buena defensa para Terence Crawford, porque vencería al retador interino, al retador mandatorio en teoría, y es una pelea que era bastante ganable para Terence Crawford, por una cuestión de los recursos, de que Christian Mbili no tiene esa capacidad de ajustes, no tiene los recursos boxísticos para contrarrestar el boxeo de Terence Crawford. Y en cambio Terence Crawford tiene todas las herramientas para poder vencer a un Christian Mbili que es muy unilateral en su boxeo. Tiene un solo plan y depende pura y específicamente de ese plan. Si Derevyanchenko le ganó con una sola mano prácticamente sin tirar golpes, lo pudo boxear y le complicó la pelea muchísimo a Christian Mbili, yo creo que Terence Crawford hubiera ganado con muchísima autoridad una pelea en contra del francés. Ahora también está Osley Iglesias, el Tornado Iglesias. Es un boxeador bastante duro que tiene una buena pegada para la categoría, un buen físico para la categoría y que le daría una guerra de palo a Terence Crawford. Y me parece también una muy buena opción, porque de ganar Osley Iglesias, cosa que dudo que pase si se da esta pelea, porque Terence Crawford es monstruoso, ya vimos lo que le hizo a Canelo Álvarez, y esta misma versión de Terence Crawford yo creo que va a mantener sus cinturones en contra de Osley Iglesias, en contra de Christian Mbili, de Lester Martínez, aunque es una pelea que no se hará, en contra de Canelo Álvarez en una revancha que ya vamos a hablar en un momento de eso. Pero yo creo que contra Osley Iglesias sería una prueba durísima para Terence Crawford, sería una pelea muy dura para el campeón indiscutido por la plenitud física con la que se encuentra ahora mismo Osley Iglesias. Pero aún así yo creo que es una pelea que no se va a realizar, porque Osley Iglesias está recién subiendo el nivel para poder darse a conocer en las 168 libras. Por otro lado está Pacheco, un Pacheco que también está bastante verde, está entrando a la élite, recién está dando sus primeros pasos, por lo cual tampoco lo veo una opción viable. De momento la opción más difícil para Terence Crawford también parece ser la más probable, la pelea en contra de Benavidez. Y ahora, ¿por qué no una pelea en contra de Canelo Álvarez? Primero que nada, no hay cláusula de revancha, por lo cual Terence Crawford adquiere un mayor poder de negociación, un poder de negociación con el cual yo no sé si le van a dar la revancha, al menos el Turki Al-Ashik o Canelo Álvarez, porque el Canelo Álvarez va a querer ser el clarísimo lado A, va a querer ser quien mayor parte de la bolsa se lleve, y tiene sentido y tiene razón, porque Terence Crawford no vende lo mismo que vende el Canelo Álvarez. A pesar de lo genial de su boxeo, a pesar de ser probablemente el mejor de este siglo, de esta generación de boxeadores, mejor que Mayweather inclusive, no tiene el mismo poder de negociación porque no vende, no tiene un trash talk,
no tiene un pasado el cual sea llamativo para el público, y se le dio el reconocimiento que tanto estuvo buscando recién con esta pelea en contra de Canelo. Por lo cual, yo creo que Terence Crawford no se va a llevar el dinero que él quiere merecer, porque la revancha no va a ser una revancha que venda lo mismo que la primera, porque al haber visto una pelea tan aplastante para el Canelo en la primera entrega de este cruce, yo creo que la segunda pelea no va a vender lo mismo, el hype ya no va a ser el mismo, porque Canelo no tiene esa capacidad de hacer ajustes para las revanchas. Por algo no vimos revanchas en contra ni de Dimitri Bivol, ni revanchas en contra de Floyd Mayweather Jr. Y yo creo que esta no va a ser la excepción, no creo que veamos una revancha, y de verla, para mí el Canelo Álvarez termina perdiendo, y de peor manera, contra Terence Crawford. De momento a mí me encantaría la pelea en contra de David Benavidez, porque sería la pelea más difícil que puede tomar Crawford, en mi opinión, en las 168 libras. Si ustedes creen que hay una pelea más difícil para Crawford, los invito a dejarla en los comentarios, pero de momento en 168 libras yo creo que será la prueba más difícil para Crawford el enfrentar a David Benavidez. Un boxeador alto, un boxeador grande, que tiene alcance, que tiene empuje, que tiene pegada, que tiene el físico para poder complicarlo, el físico que le faltó a Canelo, pero es obvio que David Benavidez no tiene los recursos que tiene Canelo Álvarez, aunque sería un cruce muy interesante aún así. Y vamos a ver un posible pase a antorcha, lo cual creo yo que es muy necesario para el boxeo actual. David Benavidez de momento está invicto, viene ganando sus peleas con claridad. Contra David Morrell, si bien se fue a la lona por un desbalance, yo creo que fue más un traspié que otra cosa. Viene para ser la cara visible del futuro del boxeo, creo yo, porque se le están proponiendo peleas gigantísimas. Peleas en contra de Dimitri Bivol, peleas en contra de Artur Beterbiev, en contra de Opetaya, peleas también en contra del zurdo Ramírez. Un gran futuro se acerca para David Benavidez, y si lo vemos en peso crucero, probablemente lo veamos en peso pesado. Todo dependerá de cómo evolucione el físico y el boxeo de Benavidez. Pero sería un perfecto pase de antorcha que David Benavidez se convierta en campeón indiscutido, venza a quien venció al boxeador que nunca le dio la oportunidad, y veríamos una cara nueva en el boxeo, ya sea en el boxeo mexicano, estadounidense, en el boxeo mundial. Pasaría a ser Benavidez la nueva cara, o recibiría un empujón un poquito mayor para poder tener un poco más de fama de cara al público casual. Me parece una pelea que cerraría por todos lados, pero la pelea más dura que puede tener Terence Crawford de cara al futuro. Pero para ti, ¿qué debería seguir para el campeón indiscutido estadounidense? ¿Crees que Terence Crawford tomará la pelea en contra de Benavidez, o ves más posible una revancha en contra de Canelo Álvarez? Lo leeré en los comentarios, y espero verlos a todos en una próxima entrega de Safari Boxing. Muchas gracias.